Ahora vamos a tratar de, en términos prácticos, si habláramos en términos de una cuestión teatral, decíamos el día de ayer que el actor principal de las relaciones internacionales es el Estado, como bien comentaron sus compañeros ahorita en la retroalimentación. Pero si habláramos del segundo actor, el actor secundario, estaríamos haciendo referencia a las organizaciones internacionales. En este sentido, cuando hablamos de las organizaciones internacionales, pues tendríamos a la organización internacional más importante por el número de estados, ya decíamos ayer, perdón, 193, y es una organización que tiene otra característica importante, no obstante que es la que tiene mayor número de integrantes, tiene las facultades de tratar temas relacionados con la paz y la seguridad internacional, así como con cualquier otro tema relacionado con problemáticas que tenga la humanidad. De ahí que a Naciones Unidas se le ha dado ese apelativo de una organización de carácter universal. Aquí suena muy homocéntrico, puesto que hay seres y hay vida en otros planetas. Yo soy un convencido de eso, pero no podemos hablar de que la ONU va a tratar temas de todo el universo. Sin embargo, así se le denomina una organización de carácter universal. En este caso, recordarán ustedes que al inicio del cuatrimestre hablábamos de que si hacíamos una analogía entre personas físicas y personas morales, las personas físicas son los estados, como bien nos decía Diego, 193 estados miembros de la ONU, dos que son estados y no son miembros de la ONU, la Santa Sede y Palestina, y otra cantidad de territorios que les hace falta el reconocimiento internacional, ese dominio de su soberanía para ser considerados estados. Entonces, el territorio del planeta está dividido entre estados, que son las personas físicas a nivel internacional, y las personas morales están formadas por la voluntad de los estados, pero tienen personalidad jurídica propia. Ahí tendríamos entonces a la Organización de Naciones Unidas. En primera instancia vamos a platicar de antecedentes. Nos vamos a ubicar al principios del siglo XX y en ese origen del siglo XX nos vamos a encontrar con la Primera Guerra Mundial, que se produce entre 1914 y 1918, también se le denomina la Gran Guerra, adquiere esta característica mundial porque los teatros de operaciones bélicas no solo se van a producir en Europa, también en África, también en Asia y también en Oceanía, de tal forma entonces que adquiere ese adjetivo mundial porque la guerra se va a generalizar en varias partes del planeta. La guerra formalmente terminará en noviembre de 1918 ante la rendición del Imperio Alemán. En este sentido, la guerra traerá como consecuencias una firma de la paz y un tratado internacional que será el Tratado de Paz de Versalles. Versalles es un palacio que se encuentra en las afueras de París. Ahí se reunirán los representantes de los países triunfadores y llevarán a cabo una reorganización del territorio europeo y de las antiguas colonias de las potencias perdedoras, el Imperio austrohúngaro, el Imperio alemán y el Imperio otomano. Y la repartición de las colonias, sobre todo fuera de Europa, entre los triunfadores, la Gran Bretaña y Francia principalmente. En este caso, una de las características que tendrá ese Tratado de Versalles es que se va a crear una organización internacional para prevenir el surgimiento de una nueva guerra con esas características. Esta organización tiene como nombre Sociedad de las Naciones o también conocida como la Liga de las Naciones. Es el antecedente inmediato de la actual Organización de Naciones Unidas. La Liga de las Naciones tiene su sede en Ginebra, en Suiza, y tendrá como función esencial evitar una guerra de dimensiones parecidas a la Primera Guerra Mundial, a esta Gran Guerra, que aparte de su generación de batallas en varios continentes, tiene una presencia tecnológica muy importante
habrá armas que nunca antes habían sido utilizadas en una confrontación bélica. Voy a poner algunos ejemplos, como el caso de la aviación, que tiene presencia en la Primera Guerra Mundial, las primeras batallas aéreas y también los bombardeos por parte de aviones hacia los campos de batalla, la presencia también de los carros blindados, popularmente llamados los tanques, se utilizarán por primera ocasión en la Primera Guerra Mundial, así como los submarinos, estas embarcaciones que navegan por la mar y que destruyen a las embarcaciones por su cuestión de ir navegando en la masa de agua, no en la superficie del agua como sí lo hacen las embarcaciones. En este sentido, quizá lo más dramático en este desarrollo de la cuestión bélica en la Primera Guerra Mundial será la utilización de gases venenosos entre los combatientes. Entonces, la gran cantidad de muertes, la gran cantidad de desarrollo para la generación de esta violencia producto de la guerra será una de las causas por las cuales la Sociedad de las Naciones existirá. Desafortunadamente, como ustedes saben, el 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial con estas mismas características de una confrontación bélica en teatros de operaciones en varios continentes. Habrá batallas en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, incluso hasta en la región marítima del continente americano. Lo más cercano a la región continental será, por ejemplo, el hundimiento de buques petroleros mexicanos en el Golfo de México, o también el hundimiento de barcos mercantes brasileños en el Atlántico y buques también mercantes y de guerra estadounidenses en el Atlántico del Norte, o el ataque a Pearl Harbor en las Islas Hawaianas el 6 de diciembre de 1941. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los triunfadores de la guerra, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y también el caso de la República de China, decidirán crear una nueva organización que sea sustituto de la antigua Liga de las Naciones, y su función esencial es crear las condiciones para la paz y la seguridad internacional. Esta nueva organización tiene como marco legal la Carta de San Francisco, también llamada Carta de las Naciones Unidas, que tiene su nombre precisamente porque se firma en la ciudad de San Francisco, la ciudad californiana, y es suscrita por 51 estados miembros. Los diferentes representantes diplomáticos tendrán entonces que llevar la Carta de San Francisco, como todo tratado internacional, para que sea ratificada por los poderes legislativos de los 51 estados, y cuando la mayoría de ellos lo ha ratificado, entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. Toda organización internacional tiene una carta, un tratado internacional que le da origen. En este caso, esta sería en el sentido de la Organización de Naciones Unidas. Nos vamos a encontrar los miembros. Los miembros fundadores de la ONU son 51. Aquí vamos a tener que la organización arranca en 1945 con 51 miembros. Tenemos Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China. Aquí hay que hacer la aclaración que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gobierno que tenía la representación china ante los temas diplomáticos, los temas de política exterior, era el gobierno de la República de China, del Partido Nacionalista, el Kuomintang, y del general Chiang Kai-shek. Ayer platicábamos que China entra en una guerra civil luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, y el 1 de octubre de 1949 triunfará en esa guerra
el Partido Comunista, el Ejército Rojo y el líder Mao Zedong, y los nacionalistas perdedores se van a Taiwán y fundan la República de China. En este contexto de representación exterior de China, el gobierno de Chiang Kai-shek se queda con la representación ante Naciones Unidas. Su gobierno firma la Carta de San Francisco y para 1949, cuando se funda Taiwán, es el gobierno que tiene esta representación ante Naciones Unidas. En 1971, Naciones Unidas negociará el ingreso de la República Popular China, dado que el gobierno de China-Taiwán estaba subrepresentando al pueblo chino, tomando en consideración que la China popular tiene mayor cantidad de habitantes que la República de China. Es expulsado Taiwán de la ONU en 1971 y su lugar lo ocupará de 1971 a la fecha la República Popular China. También tenemos como miembro fundador a Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia. Recordarán ustedes que posteriormente se subdividirá en dos territorios, la República Checa y Eslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México está como miembro fundador, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es el nombre oficial, República Árabe Siria, República Dominicana, República Socialista Soviética de Bielorrusia, Turquía, Ucrania, Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. La ONU surge en 1945 con 51 miembros y a continuación en esta línea del tiempo tenemos cómo evoluciona. Para 1946 incorpora Afganistán, Islandia, Siam. Siam posteriormente cambiará su nombre en los años 60 por Tailandia, Suecia. En el 47, se incorpora Pakistán y Yemen. En el 48, Birmania. Birmania cambiará su nombre en los años 90 por Myanmar. En el 49 se incorpora Israel. En el 50 se incorpora Indonesia. Ya van 60 miembros de Naciones. En el 55 se va a incorporar Albania, Austria, Bulgaria, Camboya, Ceilán. Posteriormente cambiará su nombre por Sri Lanka. España en el 55, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia. Un dato interesante, aquí lo vamos a comentar con el caso italiano, la organización se crea para evitar una guerra de dimensiones como las que habían surgido en la Segunda Guerra Mundial. Italia, Alemania y Japón son las potencias que inician la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto no son incluidas en la nueva organización. Hasta 1955 se permite el ingreso de Italia, tomando en consideración que había sido excluida como miembro fundador. Jordania, Nepal, Portugal, Libia, República Democrática Popular de Laos y Rumania también se incorporan en el 55. En el año 56 se incorpora Japón, con esta misma idea de que había sido excluida por haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Marruecos, Sudán y Túnez. En el 57 se incorpora la Federación de Malaya y Ghana. Ya van 82 integrantes de la organización. En el 58 se incorpora Guinea. Y en el año 60 hay una gran incorporación de integrantes, dado el producto de la independencia de antiguas colonias europeas en África, en Asia y en Europa. Alto Volta actualmente se llama Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo. Esta nación se llama directamente Congo. Congo Leopoldville actualmente es la República Democrática del Congo. Chipre, Cote d'Ivoire, que es el famoso Costa de Marfil, Dahomey, que actualmente se llama Benin, Gabón, Mali, Níger, Nigeria, República Malgache, actualmente se denomina
Madagascar, Senegal, Somalia y Togo. Vamos a tener para el 61 ya hay 104 integrantes de la organización: Mauritania, Mongolia, Sierra Leona y Tangañica. Actualmente Tangañica lleva por nombre Tanzania. En el 62 ya se duplica el número de integrantes fundadores y tenemos Argelia, Burundi, Jamaica, Ruanda, Trinidad y Tobago y Uganda. Para el 63 tenemos Kenia, Kuwait y Zanzíbar. Zanzíbar y Tangañica forman la República Unida de Tanzania. Y ya no serán miembros Zanzíbar ni Tangañica en forma separada, sino será una nueva nación. En el 64 está Malawi, Malta y Zambia. En el 65 estará Gambia, Maldivas y Singapur. Para el 66, Barbados, Botswana, Guyana y Lesoto. Para el 67, Yemen. Para el 68, Guinea Ecuatorial, Mauricio y Suazilandia. Para el 70, Fiji. Para el 71, Bahrein, Bután, Emiratos Árabes Unidos, Omar y Qatar. Para el 73, aquí vamos a tener un dato interesante: ingresa Bahamas y la nación alemana, que recordaban ustedes cuando platicábamos de la Guerra Fría, es separada en dos territorios: una República Federal Alemana, que es capitalista, con su capital en Bonn, y una República Democrática Alemana, con su capital en Berlín. Es incorporada a las dos Alemanias, la federal capitalista, la democrática socialista. El mismo año de 1973, las dos se incorporarán. Recordarán ustedes que para 1990 se unifican las dos Alemanias y actualmente solo hay una Alemania como miembro de Naciones Unidas. Para el 74, Bangladesh, Granada y Guinea-Bissau. Vamos a tener que para el 75 tenemos a Cabo Verde, Comoras, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe y Surinam. Para el 76 se incorpora Angola, Samoa y Seychelles. Para el 77, Djibouti y Vietnam. Para el 78 ya hay 151 miembros de Naciones Unidas, con Dominica e Islas Salomón. Para el 79, Santa Lucía. Para el 80, San Vicente y las Granadinas y Zimbabue. Y vamos a tener para el 81 151 miembros, con la incorporación de Antigua y Barbuda, Belice y Vanuatu. Para el 83, San Kitts y Nevis se incorpora a la ONU, Brunei Darussalam para 1984. Para 1990 quedan 159 miembros, con Liechtenstein y Namibia. Para el 91 hay una incorporación de nuevos territorios, sobre todo uno fundamental por su tema de conflicto, que es el de la península coreana. Recuerden ustedes que hay dos naciones al interior de esta península: la capitalista República de Corea y la socialista, la República Popular Democrática de Corea. Ambas se incorporan a la ONU en 1991, y también vamos a tener el contexto de la disolución de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Federación de Rusia asume el puesto de la URSS en la organización y la mayor parte de sus repúblicas se incorporan entre 1991 y 1992. En el 91 vamos a tener a Estonia, Letonia y Lituania, asimismo la Federación de Micronesia y las Islas Marshall. Y en el 92 vamos a tener antiguas repúblicas soviéticas como Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldova, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán se incorporarán a la ONU, y también antiguas repúblicas yugoslavas como Bosnia y Herzegovina, así como Croacia y Eslovenia. Y también tenemos a una pequeña nación europea que se llama San Marino. Hay un gran crecimiento en 1992 de miembros de Naciones Unidas y alcanza la cifra de 179 miembros. Para 1993 vamos a tener también la incorporación de antiguos territorios europeos que formaban parte de Yugoslavia,
como sería el caso de la ex República Yugoslava de Macedonia y la disolución de lo que había comentado yo hace rato, la República Checa por un lado y la República Eslovaca por otro. Andorra y Mónaco, dos pequeños territorios europeos, y Eritrea, que formaba parte de Etiopía, también se incorporará en 1993. La isla Palau se incorpora en el 94. En el 99 tenemos 3 territorios de Oceanía: Kiribati, Nauru y Tonga. Para el año 2000 se incorpora la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que luego cambiará su nombre por Serbia, y la isla de Tuvalu. Y para el año 2002 se incorporará Suiza y Timor-Leste. Para el 2006 la antigua República Yugoslava de Montenegro. Y el miembro más reciente incorporado a la ONU es en el 2011. Van 9 años que ningún miembro se incorpora a la organización y tenemos a la República de Sudán del Sur con 193 miembros activos ante Naciones Unidas. Los órganos que forman parte de la organización, aquí quiero hacer una breve aclaración, los órganos son las oficinas mediante las cuales funciona la organización. Son sus componentes administrativos. Aquí tendríamos una diferencia entre órgano y organismo. El organismo es otra organización internacional. Por ejemplo, el caso de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, es una organización que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que está creado en torno a los principios de la ONU, pero tiene funciones particulares específicas. Tiene un tratado que la crea, tiene sus propios miembros y sus órganos de funcionamiento. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, tiene sus componentes, sus órganos y su tratado que la crea. En este caso, la diferencia es que los órganos es la división administrativa de las funciones de la organización. Naciones Unidas tiene como órganos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Esos son los órganos que le dan la función administrativa a la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General es el gran parlamento a nivel internacional porque están representadas 193 delegaciones de los miembros de Naciones Unidas. La Asamblea General se reúne por lo menos una vez al año y tendríamos, aquí se me estaba olvidando, la sede oficial de Naciones Unidas se encuentra en la ciudad de Nueva York. La Organización de Naciones Unidas, cuando se crea el 24 de octubre de 1945, tiene personalidad jurídica propia y la organización puede firmar tratados internacionales. La ONU firmará un tratado, por ejemplo, con Estados Unidos para tener su sede oficial en la ciudad de Nueva York, construirán un edificio y los diplomáticos que representan a los miembros de Naciones Unidas pueden ingresar sin ningún problema a el territorio de los Estados Unidos, no obstante que Estados Unidos, por ejemplo, no tenga relaciones diplomáticas o tenga algún problema con ese país, si ese diplomático o ese jefe de Estado o de gobierno asiste a algún evento de Naciones Unidas, no tendría ningún problema en ingresar a Estados Unidos, dado que hay un acuerdo de inmunidad diplomática que le permite a la ONU tener sus reuniones en ese edificio que se construirá en los años 50. La Asamblea General está entonces como un gran parlamento, tiene reuniones anuales que inician el mes de septiembre, por lo menos una reunión anual, son las reuniones ordinarias, y dependiendo de los diferentes problemas que se presenten a nivel internacional, puede tener reuniones extraordinarias. Les pediría, por ejemplo, que para el mes de septiembre pongan atención a las noticias en el contexto de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ustedes podrán encontrar que jefes de Estado, jefes de gobierno acuden a la sede de Nueva York a intervenir y dar sus discursos. El contexto de las funciones que tiene la organización
en el caso de la Asamblea General son las siguientes: examinar y aprobar el presupuesto de la organización y el tema también de las cuotas que los Estados miembros tienen que aportar. La organización funciona a partir del dinero que cada uno de sus miembros le otorga a la propia organización. La Asamblea General elige a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Ahorita voy a explicar ese tema de los miembros permanentes, y también a los integrantes de otros órganos de las Naciones Unidas, y también al caso del secretario general de la ONU. Otra de las funciones de la Asamblea General también están en generar los principios generales para la cooperación y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como el desarme y otras recomendaciones para la pacificación a nivel internacional. Debate cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y también funciona para la solución de controversias en caso de que colabore con el Consejo de Seguridad de la ONU. También debate con la misma salvedad cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta de San Francisco o se refiera a los poderes y funciones de cualquier órgano de las Naciones Unidas. También encomienda estudios y hace recomendaciones en materia de cooperación internacional, en el campo político, en el desarrollo del derecho internacional, en temas de derechos humanos, libertades fundamentales y la colaboración internacional en materia de economía, en materia social, en materia humanitaria, cultural, educativa y sanitaria. Y también recomienda medidas para el arreglo pacífico de cualquier controversia a nivel internacional, y también examina los informes del Consejo de Seguridad y de otros órganos de las Naciones Unidas. Como se podrán dar cuenta, las funciones del de la Asamblea General son amplias. Puede tratar prácticamente cualquier tema de afectación a nivel internacional. Ahora vamos al Consejo de Seguridad. Como decíamos hace rato, la organización se crea para evitar otra guerra como la que había ocurrido en 1914 o la de 1939. Hay muchos críticos al sistema de Naciones Unidas, sin embargo, habría que puntualizar que el objetivo esencial de la organización es evitar una tercera guerra mundial con las características de destrucción y la presencia en todo el planeta. Este año la organización cumple 75 años de existencia y por lo menos hasta hoy, 21 de julio, no se ha presentado una tercera guerra mundial. En este sentido, estaríamos considerando una actividad exitosa por lo que se refiere a esta importante misión del Consejo de la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene la función esencial de preservar la paz y la seguridad a nivel internacional, y lo hace con una consideración importante. Tenemos 15 integrantes de la organización, 5 de carácter permanente y 10 que se van sustituyendo cada 2 años. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad son aquellas potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, son aquellas que promovieron la creación de esta organización, y estaríamos hablando de Estados Unidos de América, de Reino Unido, de Francia, de la antigua URSS, actualmente Federación de Rusia, y de la República Popular China, que ya hablaba yo de la sustitución en 1971 de la República de China por la República Popular China. Estamos considerando que estos 5 miembros permanentes se encuentran como garantes de la paz y la seguridad internacional. Por ejemplo, no está Alemania, no está Japón, no está Italia, que la organización se crea por las acciones que cometieron estos estados durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de potencias desde el punto de vista económico, estamos hablando de potencias también desde el punto de vista militar. Los 5 tienen, por ejemplo, armas atómicas, los 5 se encuentran entre las naciones económicamente más poderosas del planeta. Podríamos considerar que hay otras naciones que también se encuentran en esa posibilidad económica o militar y no están presentes. Sin embargo, de nuevo, consideren ustedes que la organización se crea en un contexto de
fin de la Segunda Guerra Mundial. La ONU es producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, de ahí que no tengamos a potencias que no hayan sido las triunfadoras más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros no permanentes, como les decía, son 10, los elige la Asamblea General y se sustituyen cada 2 años. Por ejemplo, aquí en la lista de los 10 actuales miembros no permanentes está Alemania, pero Alemania saldrá este año del Consejo de Seguridad y tiene solo 2 años su vigencia. Puede volver a ingresar al Consejo de Seguridad, pero aquí se promueve una representación regional. Por ejemplo, en el contexto europeo tenemos a Alemania, a Bélgica, a Estonia, como representantes de Europa ante los miembros no permanentes. Y terminando la vigencia de Alemania este año y de Bélgica este año, pues se votará en la Asamblea General la llegada de otros 2 integrantes de la región europea. Y este año también saldrá Indonesia, República Dominicana y Sudáfrica del Consejo de Seguridad. Por cierto, México va a ocupar el lugar que tiene República Dominicana. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador promovió el ingreso de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el periodo 2021 y 2022. Es una representación regional, puesto que República Dominicana está representando a la región de América Latina. Sin embargo, vamos a tener que las funciones del Consejo de Seguridad es asegurar acciones rápidas y eficaces por parte de la ONU y de sus integrantes para que se promueva la paz y la seguridad internacionales, reconociendo que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de toda la organización y es una responsabilidad del Consejo de Seguridad el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. El desempeño de las funciones del Consejo de Seguridad se va a promover de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de San Francisco. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad se van a desempeñar de acuerdo con lo que establece el capítulo 6 de la Carta de San Francisco. El capítulo 6 establece el arreglo pacífico de controversias. Antes de que surja un conflicto bélico, siempre el Consejo de Seguridad va a promover el arreglo pacífico de las controversias y también, en un momento dado, si esa solución pacífica no se puede generar, entonces en el capítulo 7 hay acciones en caso de una amenaza a la paz. Aquí estaríamos hablando todavía que no se ha desatado la guerra, sino es simplemente una amenaza a la paz. También estaríamos hablando de acciones para el quebrantamiento de la paz cuando el conflicto ya inició o de actos de agresión por parte de un Estado. Este capítulo 7 habla también de sanciones de tipo económico o militar cuando ya se ha producido un quebrantamiento de la paz internacional. El capítulo 8 habla de acuerdos regionales, son organizaciones de carácter regional. A algunos de ustedes les correspondió infografías sobre organismos regionales, como por ejemplo la Unión Africana o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Y tenemos el capítulo 12, que habla del régimen internacional de administración fiduciaria. La administración fiduciaria está vinculada con la administración de las antiguas colonias luego del fin de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo funcionan estas facultades que tiene el Consejo de Seguridad? Es a través de resoluciones. Una resolución que tenga el Consejo de Seguridad tiene que ser aprobada por sus integrantes, pero aquí está el dato curioso. Los miembros permanentes, si votan en contra de una resolución, la resolución no se aprueba. Pueden aprobarla los 10 miembros no permanentes, los 4 miembros permanentes, pero si uno de los miembros permanentes vota en contra, ya no se aprueba esa resolución. El fundamento bajo el cual está creado el Consejo de Seguridad con estos miembros permanentes es el equilibrio de poder. Los 5 son
potencias militares, los 5 son potencias económicas, y si los 5 no se ponen de acuerdo, no se aprueba una resolución. Los intereses que tengan los 5 miembros permanentes tienen que ponerse de acuerdo para poder funcionar en una resolución del Consejo de Seguridad. En este caso, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales lo complementa el Consejo de Seguridad con operaciones para el mantenimiento de la paz. Las operaciones para el mantenimiento de la paz consisten en que los miembros de la Organización de Naciones Unidas mandan tropas y que son administradas por el Consejo de Seguridad, y estas tropas son enviadas a lugares, regiones, estados donde hay un conflicto bélico o donde se produjo un conflicto bélico, y estas tropas, como su nombre lo indica, van a procurar las condiciones para el mantenimiento de la paz. Estos militares que asisten con uniformes de los diferentes estados miembros de la organización y con su propio armamento reciben un sueldo por parte de la ONU y son los denominados cascos azules. En los siguientes cuadros, por ejemplo, están las misiones para el mantenimiento de la paz en diferentes regiones del planeta. Estas misiones son actualmente vigentes. Hay una en el Sahara Occidental, ayer hablábamos de la República Árabe Saharaui, hay una misión de Naciones Unidas, hay una en Darfur, está en Sudán, en el 2007, del 2010 tenemos una en la República Democrática del Congo, tenemos otra en Nabyey en el 2011, tenemos otra en Sudán del Sur a partir del 2011, en Libia, en el año 2013 hay una en Mali y una en la República Centroafricana a partir del 2014. Hay una misión de Naciones Unidas en Haití a partir del 2004. Tenemos también una misión de Naciones Unidas en Asia, la más antigua está en 1949, en la línea fronteriza entre la India y Pakistán. Estas dos naciones han estado en guerra en 3 ocasiones, y la misión de Naciones Unidas más antigua, vigente hasta la fecha, se encuentra en esa línea fronteriza. En el 2006 hay una misión en Timor Oriental o Timor del Este. En el 2003 hay una misión en Afganistán. Y aquí vamos a tener en el Medio Oriente una misión de vigilancia de la tregua entre Israel y Jordania. También una misión de Naciones Unidas en el 74 en la región de Siria, entre la frontera siria y la frontera israelí, y una misión en el 78 en el Líbano. Nos vamos a encontrar que en Europa actualmente hay 2 misiones de Naciones Unidas, una ya con bastantes años, ya con 56 años en Chipre. Recordarán también la clase de ayer que hay un problema en la región norte de Chipre, y en el 99 se crea una misión de Naciones Unidas en Kosovo. En este sentido, vamos a pasar a otro órgano de Naciones Unidas, es el Consejo Económico y Social, y este organismo está formado por 54 países y tiene como función principalmente tratar asuntos de tema económico, social y medioambiental, así como generar políticas públicas para que los miembros de la organización apliquen esas recomendaciones. El Consejo Económico y Social también cumple con los objetivos de desarrollo, y vamos a encontrar que es un mecanismo para que las actividades de la organización se lleven a cabo en los ámbitos especializados de la economía, la sociedad y del medio ambiente. Tenemos también otro órgano de Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, este es el único órgano de la ONU que se encuentra fuera del contexto de la ciudad de Nueva York, se encuentra en La Haya, en Países Bajos, y es una corte que resuelve diferencias desde el punto de vista legal. Los estados acuden a la corte, presentan un caso, y los jueces de la corte lo resuelven a favor o en contra con sus diferentes laudos, en este caso de la Corte Internacional de Justicia. Y finalmente aquí tenemos el edificio de la sede de Naciones Unidas en Nueva York,
y nos vamos a encontrar con la Secretaría General, que tenemos que es el órgano administrativo que maneja todo el personal burocrático de la Organización de Naciones Unidas. El secretario general de la ONU es actualmente un portugués, Antonio Guterres. Él es el oficial administrativo y es la cabeza de la administración de la Organización de Naciones Unidas. Gutiérrez también tiene como función el convocar a la Asamblea General en caso de una emergencia a nivel internacional, también convoca al Consejo de Seguridad y tiene entonces no solo una función administrativa, sino también vela por la paz y la seguridad a nivel internacional. El secretario general, decía yo, es portugués. Generalmente se procura que el secretario general pertenezca a una nación que no sea dentro de los miembros permanentes y que represente a un país que tenga cierto equilibrio a nivel internacional, y ha habido secretarios generales de origen europeo e incluso un habitante, un secretario general coreano, un secretario general egipcio, hasta un secretario general peruano ha existido a lo largo de la historia de la organización. Duran en su encargo 4 años, son propuestos por el Consejo de Seguridad y aprobados por la Asamblea General y pueden ser reelectos. Hasta ahorita tendríamos alguna duda, alguna pregunta respecto a la Organización de Naciones Unidas. No, profe. ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? Ninguna. Bueno, en este caso entonces dejaríamos la clase hasta ahorita.